Bueno, Semana Santa. Como dato para ustedes, hay un registro de la Semana Santa que data del siglo IV. Se sabe que los cristianos celebraban los acontecimientos de la última semana de Jesús mucho antes de que apareciera la Iglesia Católica. Entonces no le pertenece a la Iglesia Católica. De hecho, todo lo que vemos en la Iglesia Católica, la procesión y eso, no es de ellos, es mucho antes. Hay unas pequeñas menciones de la Semana Santa, especialmente del viernes, en algunos escritos de los padres de la Iglesia alrededor del siglo II. Entonces eso es muchísimo antes de la Iglesia Católica. De hecho, por cultura deberíamos por lo menos haber visto algo de la procesión de la Semana Santa de los católicos, por cultura, ¿no? Pero ellos no se inventaron eso. Eso viene muchísimo antes, incluso la procesión, y el Domingo de Ramos también es muchísimo antes. Eh, por lo tanto, se cree que la celebración de la última semana antes de la crucifixión de Jesús se recordaba en tiempos incluso de los apóstoles. Entonces se tiene registro de eso de la Semana Santa. Así que si alguien dice es una celebración de los católicos, no, eso es de que el Señor Jesús murió. Los apóstoles seguían recordando esa última semana y posteriormente ya se tuvo como ciertos lineamientos en cuanto a la celebración. Hay un relato, que es el relato que se tiene del siglo IV, de una exploradora que va a Jerusalén justamente en lo que sería la Semana Santa y ve que hay una procesión enorme en Jerusalén y la gente con ramos, ¿sí? Entonces eso es muchísimo antes de la Iglesia Católica. Dado ese dato, ¿qué es la Semana Santa? La Semana Santa es una serie de eventos en una semana que la vuelven una Semana Santa. Vamos a ver los días y las horas de aquella Semana Santa. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche es recorrer toda esa Semana Santa, dándoles algunos textos bíblicos y información que usted de ley tiene que saber. Y al final voy a dar una pequeña reflexión sobre el día viernes, que sería hoy, ¿no? Los inicios de los eventos, en realidad, no empezaron el día domingo, que sería el domingo de Ramos. Para los católicos, domingo de Ramos. Para los evangélicos, domingo de Ramos. No empieza, realmente los eventos no empiezan el domingo de Ramos, como se conoce. Empieza el día anterior, sería el sábado. Entonces, voy a utilizar la pizarra y algunas cosas más para que usted tenga en mente. Entonces, el día sábado, antes de la Semana Santa, yo sé que es sábado, pero que usted o ve dislexia. Entonces, todo empieza con este sábado, antes de lo que sería la Semana Santa, o la última semana antes de la crucifixión. En esta semana hubieron unos eventos importantes que a usted le va a servir tanto hoy como el día domingo, así que yo diría que la anote. Entonces, por la hostilidad de los líderes religiosos, Jesús decide retirarse al desierto. ¿Por qué? Porque todavía no era la hora. Cuando todo se cumplió, Jesús ahora es quien toma la iniciativa. Entonces, había problemas entre los líderes religiosos y Jesús decide irse al desierto, porque todavía no era la hora, se cumple todo, entonces Jesús empieza a tomar la iniciativa y se dirige a Betania. Recordarán esto, porque este, este lugar es importante. Se dirige a Betania, que estaba más o menos a 2 kilómetros, 2.000 metros de Jerusalén. Este pueblo va a ser su lugar de descanso y de donde Jesús saldrá a Jerusalén varias veces. Entonces, ese día sábado, que es importante, suceden tres cosas. Primero, Jesús llega a Betania.
Segundo, para ir en orden, María unge a Jesús. Y si usted se acuerda del relato, le dice, no, no, no le estorben, porque ¿quién me va a ungir después? Y tercero, una multitud va a ver a Jesús. Entonces las personas se enteran que Jesús estaba en Betania, específicamente en la casa de Lázaro y sus hermanas, donde va a ser su centro de descanso. Y la multitud va a ver a Jesús. Si usted quiere saber sobre esto, está en Juan 12, pero tengo que ir un poquito rápido. De hecho, este texto va a servir para el día domingo, Juan 12. Ahí está el relato. Entonces, todos los eventos que nosotros vemos en la Semana Santa no empiezan el domingo, empiezan el día sábado. Dicho esto, ahora sí, vamos con el día domingo de Ramos. ¿Quién va quitando eso? Asistente. Domingo. El llamado Domingo de Ramos. Usted puede encontrar la narración en Mateo 21 del 1 al 11, si lo quiere tener en cuenta. De hecho, debería anotarlo. Entonces, ¿qué se narra ahí? Pues la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, como se le ha denominado este acto, que es un acto simbólico. Sí, este acto aborda dos textos importantes. Entonces, ya no estamos en sábado, ahora estamos en domingo. El llamado Domingo de Ramos. Entonces, ese acto donde Jesús entra triunfal a Jerusalén, recuerden, sale de Betania a Jerusalén y entra triunfal a Jerusalén con el pollino. Ese acto es un acto simbólico que aborda dos textos importantes y que hacen ver a Jesús como dos cosas importantes. Primero, como el Mesías. Y eso lo tenemos en Zacarías 9:9. Si alguien lo lee, por favor. Entonces, está hablando del Mesías. Entonces, la idea de que él entre con el burrito ese habla de que está entrando el Mesías, el Hijo de Dios. Y este acto también lo hace ver como rey. Voy a poner así porque me gustan las flechas. Eso está en Segunda de Reyes 13. Igual, si alguien me ayuda leyendo. Dice, entonces, ya les digo el texto. Entonces todos se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú. Sobre los escalones tomaron la trompeta y dijeron, Jehú es el rey. Entonces estaban anunciando, no, dándole la bienvenida y ungiendo al rey Jehú con los mantos. Entonces que él viniera en el pollino, habla del Mesías, que pusieran los mantos, está hablando del rey. Entonces esos dos textos hablan del acto simbólico que está haciendo Jesús. Él se está presentando como el Mesías, pero también como el rey. Dato importante para ustedes, supongo que para el domingo. Los cánticos mencionados que dice la escritura de la multitud, Hosana, hacen referencia a Salmo 118 que lo hemos leído. Ayúdenme leyendo Salmo 118 del 24 al 26. Era hasta el 26, pero gracias. Entonces, según este texto, ¿qué creen que significa Hosana? Porque estaban utilizando el texto de Salmo 118. Sálvanos. Eso estaba diciendo la multitud, ¿no? Hosana, sálvanos. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Eso está
diciendo. En este mismo Salmos, usted va a encontrar un texto sumamente importante. Si lee el versículo 22, va a encontrar algo sumamente importante. Que alguien lo lea en voz alta. 118, versículo 22. Y el Salmo 118 del 24 al 26 es el texto que la multitud está cantando al recibir a Jesús. Sálvanos, oh Señor. Entonces, pero antes está diciendo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal del ángulo. Si usted conoce la escritura, va a ir conectando los temas. Entonces, en ese mismo Salmo encontramos todo lo que estaba pasando. Y así termina el día lunes. Allá. Solo lo estaba probando. Entonces tenemos el día domingo, que es la entrada triunfal de Jesús, con los textos importantes que nos hablan de eso, y el acto simbólico que Jesús está haciendo. Ahora sí, día lunes. El día lunes se conoce como la purificación del templo. Ustedes recordarán la historia. Jesús purifica el templo, les manda a correazos a todo el mundo. El texto empieza con Jesús maldiciendo la higuera. Entonces, día domingo, Jesús entra a Jerusalén de Betania, termina eso y regresa a Betania. El día lunes vuelve a Jerusalén y en el camino de Betania a Jerusalén se encuentra con una higuera y Jesús maldice a la higuera, porque dice que tenía hambre, pero la higuera no dio fruto, entonces Jesús maldice a la higuera. Irá tomando estos datos porque son importantes, estamos reconstruyendo la historia. Entonces maldice a la higuera y entra a Jerusalén. Marcos 11:12. Síganme con su Biblia. Marcos 11:12. Listo, lo leo. Marcos 11:12 dice, al día siguiente, ¿de qué? Pues del domingo. ¿Qué día? Lunes. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas porque no era el tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Versículo 15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Dato importante para ustedes, para el día domingo, es que en el Evangelio de Juan, específicamente Juan capítulo 2, Juan lo pone como al principio del inicio del ministerio, esto de la limpieza del templo. Entonces, los demás evangelios lo ponen al final, ya en la semana para ir a la cruz, pero Juan lo pone al inicio de su ministerio. Muchos estudiosos dicen que la razón de esto es que Juan construyó un documento teológico y no cronológico. Pero puede haber otra respuesta del por qué Juan pone el inicio, este evento de su ministerio, y los demás evangelios ponen al final. Hay otra respuesta que yo la voy a dar el día domingo. Así que continuemos. En cuanto al acto de Jesús, Jesús no solo está haciendo presencia en el templo, está limpiando el templo,
pero también se está presentando en el templo. También está juzgando a los familiares de los sumos sacerdotes, los saduceos, quienes no estaban honrando el carácter del Padre. Entonces, ¿quiénes entraban y salían con cosas del templo? Porque dice que les impidió que entraran y saquen cosas del templo. Pues los familiares de los sumos sacerdotes, los saduceos. ¿Quién eran los que tenían puestitos ahí en el templo? Los saduceos, familiares de los sumos sacerdotes. Entonces, no solo se está haciendo presente en el templo, sino que también está juzgando a los familiares de los sumos sacerdotes y está evidenciando lo que los sumos sacerdotes estaban haciendo. Jesús regresaría con los 12 discípulos después de esto a Betania, y sería en Betania donde pasaría la noche. Entonces, ustedes ven, va de Betania a Jerusalén, de Jerusalén a Betania y otra vez. Betania es su centro de descanso. Y así termina el día lunes. Así de fácil. Y nos lleva al día martes. ¿Qué va a pasar el día martes? Primero, los discípulos veían la higuera marchita en su regreso a Jerusalén. Entonces, en un solo día se marchitó esa higuera. El día lunes, Jesús, de camino de Betania a Jerusalén, maldice la higuera. El día martes, cuando van de nuevo a Jerusalén, los discípulos se dan cuenta de que la higuera estaba marchita. Otra cosa que pasa el día martes es que existe una controversia con las autoridades del templo. El día lunes Jesús había tenido un problema con ellos al ver limpiado el templo, y el día martes hay una controversia, hay una pelea con las autoridades del templo. La controversia está alrededor de la pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Entonces las autoridades le toman a Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Para responder esto, Jesús les cuenta la parábola de los labradores malvados, donde menciona esto que es importante. Marcos 12. Versículo 9. Marcos 12, versículo 9 dice: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Hablando de la iglesia, ¿no? Ni aún está escrito, ni aún esta escritura han leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y esto fue hecho por parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Qué salmo está hablando? Salmo 118. Y hace algunos días, específicamente 2 días, la gente estaba diciendo Hosana. Y aquí Jesús está hablando del Salmo 118. Otra cosa que sucede en este día es que hay el discurso del Monte de los Olivos. Jesús sale del templo de Jerusalén, sale directamente a Betania, pero en medio está el Monte de los Olivos. Y él, pues, va al Monte de los Olivos y hay un discurso en ese Monte de los Olivos. Eso lo encontramos en Mateo 24:1. Puedes seguirme en su Biblia. Mateo 24:1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Posteriormente Jesús va a sentarse en el Monte de los Olivos y les hablará de las señales del fin y la abominación desoladora que tenemos en Mateo 24 del 3 al 15. Y regresa a Betania. Y terminó su día. A propósito, uno puede preguntarse, pero no hizo muchas cosas, ¿no? Bueno, la escritura no habla de todas las cosas que hicieron, y además
pues caminar 2 kilómetros de ida y vuelta, pues ni los que viven en Pizulí. Y llegamos al miércoles. Estamos cambiando de color. Sí. Miércoles de ceniza, puse negro. Todo está dicho. ¿Qué pasa el día miércoles? Jesús vuelve a Jerusalén, al templo a enseñar. Sale de Betania, otra vez a Jerusalén. Esperemos que se revele el día. Sale de Betania a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén, pero específicamente al templo a enseñar. Si quieren anotarlo, está en Lucas 21 esa narración. Y el Sanedrín conspira para matar a Jesús. Como que ya se hartaron. Mateo 26, 1. Mateo 26:1 dice, cuando Jesús terminó todas las palabras, o sea, de enseñar, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué día estamos? ¿Más 2 días? Viernes. Versículo 3, entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tomaron entre ellos prender y matar a Jesús, pero decían, no durante la fiesta para que no haya un tumulto en el pueblo. ¿Por qué? Porque entre 2 días venía la Pascua. Así que no lo hagamos en la Pascua, dijeron ellos, hagámosle despuesito, porque así, como hay mucha gente en Jerusalén, entonces va a haber un tumulto, va a haber un problema, ahí no queremos eso, así que vamos a matarlo. Pero lo vamos a matar después de la Pascua, tal vez un día después, pero no en la Pascua. Nota para ustedes, aunque las autoridades planificaron matar a Jesús después de la Pascua, Dios había planificado matar a Jesús, ¿cuándo? En la Pascua. Más bien no había planificado matar a Jesús. Que Jesús muera en la Pascua. Suena más bonito eso porque el otro suena feo. Otro dato, entre miércoles y jueves se dan los preparativos para la Pascua. Entonces, como ya se acercaba la Pascua, entre miércoles y jueves hacen todos los preparativos para la Pascua. Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió, vayan a la ciudad a cierto hombre y dígale, el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿Cuánto le faltaba? 2 días. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Entonces, entre miércoles y jueves, ellos están preparando todo el tema de la Pascua para él y sus discípulos. Versículo 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Qué día? Miércoles. El día miércoles fue Judas. Si ustedes notan, mientras los discípulos estaban preparando para la cena de la Pascua, Judas, ¿dónde se fue? Donde los principales sacerdotes. Y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. ¿Desde qué día estaba Judas ahí pendiente de entregar a Jesús? Desde el miércoles. Pero Dios había dicho que muera el viernes. Y así termina el día y llegamos al día jueves. Día jueves. ¿Qué pasa el jueves? La cena de la Pascua. Que como nosotros sabemos es la última cena. Esta cena se va a dar entre las 6 y 8 de la noche. Entonces tenemos
Y para que podamos entender, vamos a tomar la Santa Cena. Ayúdame repartiendo. Estamos en día jueves, vamos a celebrar la Santa Cena. Bueno, hermanos, ustedes tienen los elementos de la cena. Escuchen las narraciones que hay en esto. Juan 13:2 dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón que Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de él había salido y a Dios volvería, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Mateo 26:20 dice, al atardecer, es decir, entre las 6 y 8, estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían, dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso seré yo, Señor? Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso seré yo, Señor? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Cuando había salido Judas, se dio esto. Lo cuenta Pablo. La noche que el Señor fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo en recordatorio de mí. Comamos el pan. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, hágalo para recordarme. Tomemos la copa. Cada vez que coman este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Habiéndose cenado, pueden quedarse con los elementos, pueden seguir comiendo. De hecho, yo supongo que eso estaban haciendo mientras Jesús estaba hablando, los discípulos estaban comiendo. Habiendo dicho eso, hay un discurso en el aposento alto, es decir, donde estaban cenando, y hay 4 textos importantes en el discurso de Jesús. 3 de ellos son dirigidos a todos, el último es dirigido a Pedro. Esto va a tener sentido, hermanos, en todo el panorama general de la Escritura. Dice el primero, Juan 13:16, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Versículo 33 dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde voy yo, ustedes no pueden ir. Esto hablando de la cruz que estaba a horas de darse. Versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y como nosotros hemos participado de la Santa Cena, estos son también los mandamientos para nosotros. El cuarto les decía que esto es para Pedro, versículo 36. Señor, ¿a dónde vas?, le pregunta Pedro. Jesús le respondió, donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti.
Jesús le respondió, tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Después de esto, Jesús va a Getsemaní y se da la oración de Getsemaní. Entonces se va a Getsemaní y se presenta la oración en Getsemaní. Esto alrededor de las 9. De 6 a 8, la cena. A las 9 p.m. Jesús va a Getsemaní y se da esto. Mateo 26, 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Está orando alrededor de 1 hora y a las 10 vuelve a decir esto. Versículo 42, Mateo 26. La agonía de Jesús. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ora por 1 hora y a las 11 de la noche se da el arresto de Jesús. Versículo 48. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, él es. Lo pueden prender. Si usted sigue la historia, Judas salió de la cena alrededor de las 6 a 8 y se fue a buscar a los que iban a arrestar a Jesús y lo encuentran en Getsemaní. Versículo 49. Enseguida se acercó Jesús y dijo, salve, Rabí, y lo besó. Amigo, dijo Jesús, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y así termina el día jueves. El día viernes, Jesús no va a tener descanso. Jesús se enfrentará a 6 juicios. 3 delante de los judíos y 3 delante de las autoridades romanas. Entre las 12 de la noche a 3 está el proceso o el juicio religioso. Hay 2 juicios principales, el de Anás y Caifás, que se encuentran en Lucas 22, 60. Dice, pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Versículo 61, el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó las palabras del Señor y de cómo le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Entonces, esto sucedió entre los juicios de Anás y Caifás, frente a los judíos, entre las 3 de la mañana. A las 6 se da el tercer juicio frente al Sanedrín. Y ahí termina los juicios con los judíos. Ellos resuelven que Jesús tiene que morir y le entregan a las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no podían matar a ningún hombre. Juzgado Jesús ante el Sanedrín, ellos le entregan a las autoridades romanas. Y entre las 7 empieza el proceso civil. La primera presentación va con Pilatos, la acusación es pública, el interrogatorio es secreto y nuevas acusaciones públicas. Iba entre público y secreto, público y secreto, porque no había
evidencia contra Jesús. Entonces, cada vez que acusaban a Jesús, lo hacían públicamente, pero cuando había el interrogatorio, lo hacían en secreto. Entre las 8 y 9 se da el juicio contra Herodes. Y Jesús es vestido de blanco, como de burla. Terminando el juicio, entre las 9 y 11, se da la segunda presentación con Pilatos. Jesús es propuesto para ser liberado, y también Barrabás. Y ahí se ve la intervención de la mujer de Pilatos. Se da la flagelación y también se da la coronación de espinas. Y a las 11 de la mañana Jesús es sentenciado. Hay un interrogatorio secreto con Pilato, donde le dice, bueno, ¿qué es la verdad, no? Pero la sentencia es pública. Pilato se lava la mano porque no sabe, él sabe que no hay evidencia contra Jesús. La historia dice que Pilato básicamente condenó a Jesús porque estaba harto de los sacerdotes. Entonces quería que ya acabara esto. No había evidencia, pero la gente todavía estaba ahí. Y Pilato estaba harto, así que se lavó las manos y hagan lo que quieran. Y empieza la vía crucis, la vía dolorosa. Jesús camina hacia su muerte. A las 12 del mediodía, Jesús es crucificado. Y se dan las 7 famosas palabras de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pasan 3 horas. Y Jesús muere. Hay una especie de milagros que se dan con la muerte de Jesús. Se rompe el velo, la tierra tiembla, la lanza atraviesa el costado de Jesús, no hay ninguna sangre, es pura agua. Y prácticamente todo ha terminado. Entre las 5 y las 6 se da la sangre de Jesús, se da el descenso, se da la unción del cadáver, se pone guardias al sepulcro. Y terminó el viernes. Como para los judíos, como ellos no cuentan, como nosotros contamos los días, se da inmediatamente el día sábado. Llamado también el día de silencio. Recuerden, están en Pascuas, están en el Sabbat. Jesús en la tumba, los discípulos están reunidos en una casa, excepto Pedro, que salió corriendo amargamente. Más tarde, el día sábado, las mujeres comprarán las especies aromáticas del cuerpo de Jesús. Y terminó el día sábado, llamado también el día de silencio.
Habiendo recorrido toda la semana de Jesús, más allá de los aspectos históricos, teológicos y bíblicos, encontramos un evento que va más allá de las conmemoraciones. Si bien por lo menos en nuestro país también es un tiempo de vacaciones, también se da estos procesos de Vía Crucis, de la representación visual de lo que pasó ese día viernes. Pero todo se queda en meras conmemoraciones. El núcleo de esta celebración se centra en un hombre inocente condenado. Esa es la Semana Santa. Un hombre inocente es condenado. Y esto no es una injusticia más. Es un hecho que nos lleva a cuestionarnos la naturaleza misma de esta celebración. Y también nos trae una pregunta: ¿cuántas muertes pueden ser motivo de celebración? Recordar es una cosa, pero incluso la muerte del personaje más vil de la historia, del criminal más vil de la historia, no suele ser visto como un motivo de celebración para la humanidad. Este punto nos lleva a otro aspecto sumamente importante. Al explorar la Escritura, viendo todo el caminar de Jesús, vemos cómo Jesús rechaza ser proclamado como rey. Cada vez que a él le daban el título de rey, él simplemente se alejaba o guardaba silencio. Y su entrada triunfal a Jerusalén no fue recibida con la comprensión que debía ser recibido, sino que más bien la llegada de Jesús a Jerusalén fue tomada como la llegada de un líder político. Jesús venía como el Mesías y como el rey, y los demás se quedaron solamente con el rey, con el líder político. Fue tanto la decepción de estas personas que días antes estaban clamando Hosana, que días después lo estaban coronando con coronas de espinas y estaban eligiendo a Barrabás en lugar de Jesús. Así que vamos a tener que preguntarnos: ¿quién mató a este hombre inocente llamado Jesús? ¿Fueron los líderes religiosos? ¿Fueron algunos judíos que estaban esperando a un líder militar, pero se encontraron con un pacifista? ¿Fueron los romanos que eliminaban cualquier amenaza, aunque en el juicio no se encontró ninguna amenaza? A pesar de que los líderes intentaban hacer cualquier cosa para que Jesús se viera como amenaza, pero no se encontró ninguna amenaza. Hay varias cosas que, si las analizamos, hermanos, no tienen mucho sentido en cuanto a la historia de Jesús, en cuanto a esta semana. No es que los líderes religiosos buscaron a Jesús, fue Jesús que se presentó delante de los líderes religiosos, porque él podía permanecer en el desierto, pero no, él fue a Jerusalén. Si bien Jesús había colmado la paciencia de los líderes, ellos decidieron no matarle, sino que después de la Pascua. Entra Judas en esta historia, que había sido dominado por Satanás, y les dice que sí pueden matar a Jesús. Capturado Jesús, se presenta al pueblo para que elijan entre Barrabás y Jesús, pero el pueblo elige a Barrabás, aún siendo un asesino judío y de romanos. Esto no hubiera ocurrido en otro tiempo, pero tuvo que ocurrir en la Pascua, donde se perdonaba a una persona. Si hubiera sido en otro tiempo, Jesús no hubiera salido, ni Barrabás tampoco. Algunos dicen Jesús también murió por Barrabás. Los líderes religiosos no tenían autoridad para matar a alguien, así que tomaron la excusa de que Jesús quería ser rey para ver si las autoridades romanas le mataban. Y le preguntaban a Jesús: ¿tú eres el rey? ¿Tú eres el rey? ¿Tú eres el rey? Y Jesús siempre guardaba silencio. ¿Saben cuándo Jesús dijo: sí, yo soy el rey? Cuando estaba solo. Cuando no estaba con sus discípulos, cuando no estaba con la multitud, cuando no tenía nadie diciéndole Hosana. No, cuando estaba solo, ahí dijo: yo soy el rey.
cuando estaba indefenso, cuando no había ninguno de sus discípulos para defenderlo, cuando no había forma de ser liberado, cuando ya habían dicho, pues prefiero a Barrabás en vez de... Ahí Jesús dijo, yo soy el rey. Incluso cuando lo afirma, lo hace de tal manera que lo hace ver como inocente. Dice Mateo 27:11, Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Jesús es quien se está entregando a la muerte. Jesús hubiera evitado ir a Jerusalén y hubiera estado vivo. Hubiera evitado encontrarse con los líderes religiosos. Hubiera detenido a Judas porque dice que lo sabía. Hubiera hablado para salir en lugar de Barrabás. Se hubiera quedado callado en la única vez que admitió ser rey, pero no lo hizo. Yo creo, hermanos, que debió haber una especie de alivio en el corazón de los líderes religiosos cuando Jesús admite ser el rey, porque ellos no pudieron condenarlo. Jesús se condenó solo. Ni César lo condenó porque él se lavó las manos. Jesús se condenó solo. ¿Qué es lo que debemos entender con respecto a la celebrada Semana Santa? Muchos la ven como una serie de sucesos, de pasos, pero la Escritura nos muestra la imagen de un hombre caminando hacia la muerte. Esa es la Semana Santa. Jesús tenía muchas opciones para vivir. Podríamos pensar en muchas alternativas. Alguien dijo, Jesús hubiera tomado a esa multitud que gritaba su nombre cuando él hacía milagros para formar un pequeño ejército. Podría haber hablado con las autoridades romanas y planificar algo para ver cómo hacer, ¿no? Pero no, Jesús no lo hizo. Cada vez que decían, tú eres el rey, tú eres el Hijo de Dios, él callaba, no decía nada. Pero esto nos hace entender, hermanos, que nada está en las manos del hombre. Los líderes religiosos querían matar después a Jesús después de la Pascua, pero Dios decía, no, tiene que ser en la Pascua. Y todo colaboró para eso, incluso Satanás mismo. Mateo 26:39 dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:42 dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces todo estaba en las manos del Padre. ¿Quién mató a Jesús? Jesús se entregó a sí mismo. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que el rey muriera. ¿Para qué? Para que las personas como los líderes religiosos tuvieran la oportunidad de vivir. Caifás profetizó diciendo, es mejor que un hombre muera en lugar que una nación. El rey tuvo que morir para que personas como Barrabás pudieran vivir. Jesús murió para que personas como los romanos que lo maltrataron pudieran vivir. Jesús murió para que personas como los judíos que primero lo alababan y luego lo rechazaron pudieran vivir. Jesús murió para que personas como Judas pudieran vivir. Nosotros podemos condenar a todos los que intervinieron en la muerte de Jesús. Sin embargo, nosotros también somos partícipes de esa muerte. Aquel hombre inocente caminó hacia la muerte para que nosotros pudiéramos vivir. Él no dijo nada, no se defendió, no aceptó ser líder militar de nadie, no huyó, no se escondió, fue al madero para que nosotros pudiéramos vivir. El sábado al siguiente día, el sábado antes del domingo, Jesús dio los primeros pasos para ir a morir. Por eso nosotros debemos recordar la Semana Santa no como un tiempo de vacaciones, no como un tiempo de religiosidad. No importa si la fecha no coincide con lo que pasó ese día. La Semana Santa sí tiene que ser recordada y sí tiene que ser celebrada.
Nosotros celebramos la muerte de un hombre inocente porque nos dio vida. Por eso la celebramos. Pero sí quiero terminar preguntándoles, hermanos, ¿qué es la muerte de Jesús para usted? Yo les hablaba más de un tema bíblico, teológico, cronológico. ¿Qué es la muerte de Jesús para usted? Si Jesús murió para que todos nosotros pudiéramos vivir, ¿cómo le afecta la muerte de Jesús a usted? Porque si no le ha afectado, entonces, ¿qué celebramos? ¿Qué estamos recordando si la muerte no ha afectado nuestra vida? Si Jesús murió para que nosotros viviéramos, porque seguimos muertos. ¿Qué significa la muerte de Jesús para usted?